Muy buenas tardes con todos. Siendo las 12:11 horas de Perú, doy la bienvenida a cada uno de ustedes, especialmente al profesor Iván. Agradecerle una vez más por por esta oportunidad que se da en el espacio, profe, de compartirnos sus conocimientos este, y tratar, como le comentaba hace un momento, de llegar a esas personas que quizás por motivos económicos quizás no tengan, ¿no? Y darle también esos conocimientos y que lo pongan en práctica de acuerdo a su metodología. Profe, esta ventana que sea una ventana muy positiva, sé que estamos pasando momentos difíciles, pero no es motivo de dejar de aprender, profe. La ventana es suya y estamos dispuestos a aprender, profe. Ok, si me permite compartir, bueno, lo primero decir que evidentemente estamos en una situación complicada en la que se están dando muchas charlas. La mayoría de las charlas son gratuitas, pero evidentemente, como yo siempre digo, es por una labor que los que somos formadores o somos instructores estamos haciendo entendiendo las circunstancias, pero evidentemente todas estas charlas que damos, todo esto de temas, son cosas que a nosotros nos han llevado tiempo y el tiempo es oro y que evidentemente lo que uno tiene que entender, porque yo me voy adelantando a las cosas que ocurren. Cuando la situación se normalice, va a haber personas que van a pensar o que van a, entre comillas, requerir que la formación siga siendo gratuita y no es así. Es decir, eh, la formación cuesta porque hay personas que se han dedicado en preparar todo ese material. Es decir, hay una cosa buena dentro de la situación en la que estamos, que es que se está abriendo muchas ventanas de formación gratuita por la situación en la que estamos, pero que cuando esto se normalice debemos de entender que el formarnos evidentemente no es un coste, es una inversión, porque es una inversión para mejorar, ¿no? Cada uno de nosotros dentro de nuestras profesiones, ¿no? Y que eso es algo que tenemos que entender y que tenemos que verlo así. La charla de hoy va a tratar sobre modelo de juego versus modelo de formación. Es una charla que, bueno, nace también desde considerar que es necesario el diferenciar el modelo de juego del modelo de formación, puesto que durante esta pandemia y la gran cantidad de charlas que se han dado, se habla constantemente de modelo de juego, y la mayoría de los entrenadores que siguen estas charlas, la mayoría trabajan en fútbol formativo. Y en el fútbol formativo es más importante el modelo de formación que el modelo de juego, ¿no? Y sobre eso es lo que vamos a hablar, porque quizá muchas veces exceso de información nos puede llevar en ocasiones bueno, a equivocarnos, ¿no? A equivocarnos en nuestro camino. Cada etapa tiene unos objetivos y según la etapa en la que estemos tenemos que basarnos en esos objetivos, ¿no? Siempre me gusta empezar con esta frase que la utilizo en mis libros y en todas las charlas que doy, que es que en el fútbol no hay una verdad absoluta porque hay tantas verdades como entrenadores. Esta frase la utilizo principalmente para que seamos conscientes de que no somos dueños de la verdad. Es decir, va a haber otras formas de pensar, va a haber otras formas de trabajar, y lo que sí tenemos que ser conscientes es de tener nuestra mente abierta a esas otras formas, otros modos de trabajo para enriquecernos. Habrá cosas que nos gusten, habrá cosas que no nos gusten, habrá cosas que probemos y digamos, oye, pues mira, pues funciona. Lo que tenemos que tener muy claro es que hoy no se entrena como hace 10 años y seguramente dentro de 10 años no se entrenará como hoy. Por tanto, tenemos que estar abiertos, ¿no?, a esas otras formas de pensar, otras formas de trabajar, ¿no?, y crear la nuestra propia, al fin y al cabo. Bueno, como vamos a hablar de modelos, tanto modelo de juego como lo que es el modelo de formación, lo primero sería tener claro qué es un modelo, ¿no? Tener claro qué es un modelo, y yo siempre me gusta, pues bueno, apoyarme en el diccionario, ¿no? Entonces, el diccionario nos da 11 acepciones, 11 definiciones sobre lo que es la palabra modelo, y nos vamos a basar en estas dos. Una de las acepciones es representación en pequeño de algo, representación en pequeño de alguna cosa. Esquema teórico de un sistema, de una realidad compleja.
Es decir, bueno, pues es un esquema, es una representación en pequeño de algo que nosotros queremos. Representación en pequeño, de forma esquemática, podríamos decir. Por ejemplo, cuando un arquitecto va a hacer un edificio, hace una maqueta, un modelo en pequeño de ese edificio, ¿no? Y bueno, pues en este caso, en cuanto al modelo de juego, el modelo de formación, al fin y al cabo va a ser un esquema de aquello que nosotros queremos conseguir, ¿no? En el caso del modelo de juego, sería la plasmación de la idea de juego, sería un esquema de lo que el equipo va a tener que trabajar para conseguir hacer en las distintas fases de juego, en las distintas situaciones, lo que pues evidentemente el entrenador ha estipulado y que normalmente va a estar relacionado con las características de los jugadores, es decir, pues, cómo queremos que juegue nuestro equipo, ¿no? Basado en una idea de juego que tiene el entrenador, modificado por algunos factores, entre los cuales el más importante son las características de los jugadores. Pues bueno, es el documento, va a ser el documento base de la planificación de un equipo, el modelo de juego, a qué vamos a jugar, cómo queremos jugar, cuáles son los objetivos que buscamos, ¿no? En el caso del modelo de formación, es un esquema del proceso formativo de un club, de una escuela, en la que se plasmen los objetivos a conseguir en cada etapa y donde el epicentro es el jugador. ¿Okay? Entonces, bueno, la primera diferencia que vemos entre modelo de juego y modelo de formación es que el modelo de juego está basado en, digamos, tiene una visión más colectiva, porque está basado en cómo queremos que juegue el equipo, y el modelo de formación está basado en el jugador, en cómo vamos a formar al jugador, evidentemente dentro de un deporte de equipo como es el fútbol, pero tiene una visión, digamos, más individual, ¿no? el modelo de formación. Los dos son el documento base de la planificación, como decía antes. La planificación es donde marcamos qué objetivos vamos a trabajar. En un caso para el equipo, en otro caso para el proceso formativo. Cuando nosotros desarrollamos nuestro modelo de juego, planificamos qué objetivos vamos a trabajar, programamos cuándo los vamos a trabajar, es decir, mesociclos, microciclos, sesiones, y entrenamos, ¿no? Ese es un poco el proceso de desarrollo del modelo de juego. Ahora vamos a ver la primera diferencia con respecto al modelo de formación. ¿Veis? Aquí cambia. ¿Por qué? Porque en el modelo de formación nosotros planificamos, pero planificamos objetivos a medio o largo plazo y a corto plazo. Y los del corto plazo son los que entrenamos. Los de medio o largo plazo, los de largo plazo terminarán convirtiéndose en medio plazo, los de medio plazo terminarán convirtiéndose a corto, pero evidentemente es la base de nuestra planificación, pero es una planificación mucho más larga, más a largo plazo. El fútbol formativo va desde los 6 años hasta los 21. El modelo de juego es una temporada, es para esa temporada, ¿no? Entonces, por eso coincidiría en cuanto a planificación, programar a corto plazo y entrenar. Eso sería modelo de juego. Pero en el modelo de formación también tenemos objetivos a medio y largo plazo. Planificación, bueno, es, como he dicho antes, identificar los objetivos y los pasos a seguir para conseguirlos, y esos objetivos tienen que ser alcanzables, tienen que ser reales, es decir, conforme a nuestro contexto, a nuestra realidad, a nuestros medios, etc. Es decir, yo no puedo tener un equipo en segunda división y ponerme como objetivo ganar la Copa Libertadores, porque primero tendré que ascender a primera división, después tendré que clasificarme para la Copa Libertadores y después ya podré tener como objetivo ese ganar la Copa Libertadores, por poner un ejemplo así muy simple, ¿no? O sea, los objetivos tienen que ser alcanzables. La programación forma parte de la planificación y es la temporización de actividades, duraciones, etcétera, encaminada a la consecución de los objetivos, ¿no? Es decir, bueno, pues estos objetivos son más a corto plazo, más a medio, más a largo, estos objetivos son para este mes, este objetivo es para esta semana, este objetivo es para esta sesión, ¿no? Un poco el temporizar esos objetivos que hemos planificado previamente. Siempre me gusta poner esta diapositiva porque es el camino que va desde la planificación hasta la sesión de entrenamiento y donde en medio, evidentemente, está la programación. Pero, ¿por qué? Pues muchas veces, repito, programación forma parte de la planificación, pero muchas veces decimos, voy a planificar la semana que viene y en verdad lo que vamos a hacer es programar, porque se supone que los objetivos ya los habíamos planificado previamente, ¿no? Pero bueno, como forma parte de,
tampoco pasa nada. Pero lo que sí, esas flechas que van de ida y vuelta es porque tenemos que entender que tiene que haber una retroalimentación. Es decir, en la propia sesión de entrenamiento, yo tengo que analizar si los objetivos que me había marcado se están cumpliendo. Y evidentemente en la competición. Si no, hay camino de vuelta, tengo que ver qué ha pasado en la programación o qué ha pasado en la planificación, dónde he fallado. Lo que tenemos que entender es que no es algo que sea cerrado, es algo que es abierto, ¿ok? Y que lo puedo modificar en cualquier momento, ajustarlo, le podríamos decir, pues porque he detectado que ha habido algún error de planificación o de programación. Puede ser que haya planificado objetivos que son más a medio plazo, yo los había considerado que iban a ser a corto, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, que no es algo que ya lo hice y ya está, no. En la práctica tengo que tener la capacidad de poder reajustar tanto la programación como la planificación, porque, pues bueno, pues muchas veces planificamos y programamos como si estuviéramos previendo, es decir, ¿qué va a ocurrir? Tengo este equipo y yo creo que estos son los objetivos. Pero luego cuando empiezas a trabajar te puedes dar cuenta de que había objetivos que tú pensabas que iban a tardar más tiempo en lograrlo y lo logran antes, o que había objetivos que tú pensabas que lo iban a lograr fácilmente y que les está costando más, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener esa capacidad de reajuste, ¿no? Hablamos que el modelo de juego era la plasmación de la idea de juego, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la idea de juego. Que tenemos que tener claro que de la idea de juego se llega al modelo. Acordaros que decíamos que el modelo era una representación de algo, en pequeño de algo, o un esquema, ¿no? Entonces, muchas veces la base primera del modelo es la idea de juego, ¿no? Entonces, la idea de juego es, si nos vamos al diccionario y nos quedamos con estos dos acepciones, es la imagen o representación que de un objeto percibido queda en la mente. Es un plan y disposición que se ordena en la imaginación para la formación de una obra. Una idea es una imagen mental que tenemos, es decir, una imagen mental, cuando tú estás pensando, estás generando, tienes una idea, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la idea de juego, es una imagen o representación mental, ¿okay?, que tenemos de cómo nos gustaría que juegue nuestro equipo. Y normalmente esa idea está relacionada con los gustos futbolísticos que nosotros tenemos, es decir, con el estilo de juego que nos gusta. Tu idea de juego se relaciona con tus gustos futbolísticos. Te gusta un juego más directo, un juego más de posesión, un juego más de esperar al rival. Bueno, pues eso está relacionado con lo que a uno le gusta. Y cuando tú piensas en cómo te gustaría que jueguen tus equipos, está relacionado con eso, con esa podríamos llamar idea previa, o gustos previos que nosotros tenemos, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que puede haber una idea original, o esa idea previa, y luego puede haber ideas secundarias o la idea original modificarla. ¿Y por qué la podemos modificar? Pues bueno, principal factor puede ser las características de los jugadores, y en el caso del fútbol formativo, el propio proceso de formación. Esto es un ejemplo que pongo siempre. Y es un error que cometemos todos, y yo el primero lo cometí cuando yo empecé a entrenar, a dirigir, hace ya como 14, 15 años allí en España. Me pasó, que era que te dan un equipo de chicos de 14, 15 años y tú intentas imponer tu idea de juego, tu gusto futbolístico. Esto es tan simple como si fuésemos profesores de matemáticas y no nos gustasen las divisiones. Y a nuestros alumnos en el colegio no le enseñáramos a dividir, porque no me gusta. Pues eso ocurre cuando nosotros en etapas formativas intentamos imponer una idea de juego o un estilo de juego, que somos felices porque juega como a nosotros nos gusta, pero quizá estamos fallando dentro del proceso formativo, y de ahí la importancia de diferenciar modelo de juego de modelo de formación, porque no es lo mismo entrenar a un equipo con jugadores ya formados que el tener que formarlo. ¿Ok? No es lo mismo el decir, bueno, para poner un ejemplo un poco fuera de contexto, pero por entenderlo, es decir, bueno, ya estáis formados en matemáticas, sí, ya estamos en la universidad, sí, bueno, pues ya nos vamos a olvidar de las divisiones, ¿vale? Pero bueno, pero saben dividir. A no enseñarles a dividir, ¿ok? Como yo siempre digo, para aprender a escribir tenemos que saber todas las letras. Bueno, pues para aprender a jugar al fútbol
pues tenemos que también saber las distintas formas de juego, los distintos estilos. Por las características de cada jugador habrá quien sirva más para un estilo que para otro, pero por lo menos darles esa herramienta, no limitarlos, que muchas veces es lo que ocurre, ¿no? Y eso lo tenemos que tener claro. Y a nivel de fútbol competitivo, lo mismo, es decir, del Barcelona de Guardiola, por ejemplo, todo el mundo habla del tiki-taka, del juego de posición, de juego cortito, de tocar mucho, de tocar a lo ancho, pero el Barcelona de Guardiola metía infinidad de goles al contraataque y de juego directo, porque un equipo no lo gana todo de esa forma como ellos lo ganaron, y ojo, yo soy del Madrid, pero bueno, pero lo reconozco las cosas, no ganan todo eso solo atacando de una sola forma, ¿ok? Entonces, había una idea original y había unas alternativas, ¿ok? Eso es lo realmente cómo uno debe de verlo de cara al fútbol profesional, que sería el modelo de juego, y de cara al modelo de formación, en enseñarles todas esas alternativas a los jugadores. Bueno, la idea de juego es cómo el entrenador imagina o le gustaría que jugase su equipo, lo que le gustaría que su equipo haga cuando tenemos el balón, cuando no lo tenemos, tras recuperación, tras pérdida, en las distintas zonas, las distintas fases y las distintas situaciones del juego, ¿no? Ahora, de cara a lo que es la formación de jugadores, igual que hay distintos estilos de juego, hay jugadores para cada estilo de juego y hay entrenadores para cada estilo de juego, ¿no? Entonces, si pusiéramos como en la diapositiva, vemos 3 estilos de juego, vamos a poner que el A sea juego combinativo, ¿no? Juego en corto y por abajo. El B sea juego directo, juego en largo y por arriba. Y el C sea contraataque, espero al rival y tras recuperación busco finalizar rápidamente. Pues para cada estilo va a haber un estilo de jugador y para cada estilo de jugador va a haber un estilo de entrenador. Entonces, hay 2 vías. Una, en mi club, yo voy a basar el modelo formativo en que busco un estilo de jugador para un estilo de juego determinado y por tanto voy a buscar un estilo de entrenador determinado. ¿Ok? ¿Qué sería lo que hace el Barcelona y lo que hace el Ajax de Ámsterdam y poquito más, en verdad? En verdad, muy pocos más. Y muchas veces lo que ocurre es que, bueno, pues te sacan una cantidad importante de jugadores y de ahí se pasan años donde no sacan nada porque hay cambios en el primer equipo, de entrenadores, cambios de estilo, al final lo que se está haciendo abajo ya no coincide con lo que se está haciendo arriba, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero son clubes que están basados en que quieren sacar jugadores para un estilo de juego determinado. Opción B, lo que hacen otros equipos, por ejemplo, el caso del Real Madrid o el caso del Sevilla, dicen, bueno, si tenemos 3 estilos de juego, vamos a formar a los jugadores en esos 3 estilos de juego y ahí los jugadores van a tener entrenadores para esos 3 estilos de juego durante su etapa formativa. Va a haber jugadores que destaquen más en un estilo que en otro por sus características, pero le damos las herramientas y en un futuro podrán servir para los 3 estilos y para distintos estilos de entrenador, porque lo que no sabemos es qué entrenador va a tener un jugador en un futuro si llega a fútbol profesional, y si llega a fútbol profesional y el jugador está 15 años jugando en primera división, lo mínimo que va a tener normalmente, tal y como está el fútbol a día de hoy, son 15 entrenadores, y en algunos casos puede que en 15 años tenga 30 entrenadores, porque vemos que hay equipos que tienen 2, 3 y 4 entrenadores en una misma temporada, ¿no? Pues bueno, mira, el equipo que más jugadores, este dato es de octubre del 2019, el equipo que más jugadores tiene en las principales ligas de Europa formados en su equipo es el Real Madrid. Y cuentan como España, Italia, Alemania, Francia e Inglaterra. En estas 5 grandes ligas, por así decirlo, en primera división, no cuentan la segunda, porque si contaran la segunda serían aún más. El Real Madrid es el equipo que tiene más jugadores formados por ellos en esas ligas. Jugadores que nunca han llegado, en la mayoría de los casos, a jugar en el primer equipo. ¿Ok? Porque es un equipo que es muy difícil debutar, porque la afición es muy exigente, chico de 16 años que debuta en el Real Madrid y su primer partido falla un pase, los 80.000 aficionados le silban. Entonces, eso
Si el chico sale de esa, el chico está hecho para cualquier cosa, pero muchas veces eso hace que el entrenador se piense muy mucho si pone a los jugadores, ¿no? Sin embargo, en el Barça, en el mismo caso, el chico falla un pase y los 80.000 aficionados le aplauden, ¿no? Entonces son bien distintos. Pero, por ejemplo, jugadores como Mata, que está en el Manchester United, fue formado en el Real Madrid, Negredo, Soldado, Rodrigo, que estaba en el Valencia. Hay un montonazo de jugadores que han sido formados en el Real Madrid y que, repito, datos de octubre del año pasado, es el equipo que más jugadores formados tiene. Y ellos, pues un poco van a esta forma, a este modelo de formación, ¿no? De darle al jugador las distintas herramientas. También ellos es un club que no tiene un estilo marcado de juego en el primer equipo. Hoy tienen a Mourinho, mañana tienen a Vicente del Bosque, al otro día tienen a Zidane, al otro día tienen a Ancelotti, estilos distintos. Entonces, pues lo que hacen es, pues en la etapa formativa vamos a formarlos de una forma integral y global, que entiendan los distintos estilos, los distintos modelos de juego y que bueno, pues unos por sus características destacarán más en unos que en otros, pero les damos herramientas para que el día de mañana puedan jugar a cualquier estilo y se puedan adaptar a cualquier estilo de juego y a cualquier estilo de entrenador, ¿no? Estas son las dos, digamos, formas, ¿no? Ya hablamos que de la idea de juego llegamos al modelo de juego, pues evidentemente también dentro del modelo de formación, donde el epicentro es el jugador, necesitamos una idea de jugador, un estilo de jugador, es decir, cómo es el jugador que nosotros queremos formar, ¿no? Y eso evidentemente nos va a marcar dentro de lo que es nuestro modelo de formación. Como decía, de la idea de juego se llega al modelo de juego, de la idea de jugador se llega al modelo de formación, y el modelo de juego va a formar parte del modelo de formación, pero no es más importante que el modelo de formación. Esto es como si el modelo de formación fuese un libro, pues el modelo de juego es una página de ese libro. Nunca una página de un libro puede ser más importante que todo el libro, ¿ok? Entonces, esto es importante, repito, porque se habla mucho de modelo de juego y durante esta cuarentena se ha hablado mucho, y muchos de los que lo ven, lo escuchan, estas charlas, están en fútbol formativo, y hay que hacer una diferenciación. Sí, el modelo de juego es importante, pero durante la etapa de formación, lo más importante es el modelo de formación. El modelo de juego va a formar parte del modelo de formación y va a estar basado en los objetivos para cada etapa. No es lo mismo modelo de juego en fútbol formativo y en fútbol competitivo, evidentemente. Ahora, hay un problema que está ocurriendo a nivel mundial, que es que se está priorizando formar equipos sobre formar jugadores, y de ahí que se le dé tanta importancia al modelo de juego en fútbol formativo, porque se piensa en colectivo, se piensa en jugar campeonatos, se piensa en ganar, se piensa en equipo, y no se piensa en jugadores, que es la base en el fútbol formativo, es formar jugadores, y aunque sea un deporte colectivo, ese formar jugadores tiene una carga importante de aspecto más individual, ¿no? Cuando hablamos de equipo, formar equipo, estamos hablando de modelo de juego y estamos hablando de colectivo. El problema es que nos llegan los chicos con 6 años y muchas veces producto de la presión de los papás, la presión del dueño de la academia, la presión del entorno y la presión del propio sistema, nos lleva a pensar en equipo. Si nos llegan los chicos, vamos a jugar un torneo y lo primero que pensamos es, este va a ser delantero, este va a ser central, este va a ser extremo, el gordito de arquero. Y hemos formado un equipo, cuando lo que tenemos que formar son jugadores, ¿no? En el fútbol formativo, la finalidad es enseñar y que aprendan a jugar al fútbol, jugando, que conozcan y entiendan el juego. Y en el competitivo se supone que ya saben, ya conocen el juego, y lo que buscamos es que, conociendo las virtudes y defectos del rival y de nuestro propio equipo, tenemos que buscar atacar los defectos del rival, evitar que aparezcan sus virtudes, a la vez que buscamos que aparezcan las virtudes nuestras y que nuestros defectos minimizarlos, que no aparezcan durante el partido. ¿Y para qué entrenamos? Pues para mantener lo bueno, para mantener esas virtudes y para mejorar lo malo, es decir, que esos defectos terminen desapareciendo.
En el fútbol formativo se trata de enseñar a jugar al fútbol de forma general, en el competitivo a jugar a un determinado fútbol. Es decir, ¿a qué fútbol jugamos en el competitivo? Al que quiere el entrenador. El que el entrenador quiere está relacionado con su idea de juego, modificada, como veremos, por algunos aspectos, entre los cuales el principal son las características de los jugadores con los que cuente. En el fútbol formativo se enseña a jugar al fútbol en general. Vuelvo a poner el ejemplo de las matemáticas. En el fútbol formativo les vamos a enseñar las matemáticas de forma general, es decir, le vamos a enseñar los números, le vamos a enseñar la suma, la resta, la multiplicación, la división, la raíz cuadrada, aunque a nosotros como profesores no nos guste alguno de esos aspectos. En el competitivo, pues bueno, pues ya digo, no, la suma no, hazla con calculadora, tampoco pierdas tiempo, ¿no? O sea, ya es algo más específico. Pero sin embargo no ocurre así. ¿Por qué? Porque mezclamos una cosa con otra. Es decir, hacemos pequeños equipos profesionales con niños en cuanto a nuestro método, en cuanto a nuestra forma de trabajar, en cuanto a los objetivos, en cuanto a todo, ¿no? Y ahí nos equivocamos. Pongo siempre este ejemplo porque, bueno, me parece clarificador. La línea de arriba son las fases de la formación futbolística, que normalmente todo el mundo pues reconoce 3 fases, incluso la FIFA, pero hay unos que los llaman de una forma, otros que los llaman de otra, yo he puesto las dos, ¿no? Iniciación o aprendizaje, que es de 6 a 12 años, formación o desarrollo de 13 a 17 y perfeccionamiento o rendimiento de 18 a 20 y más años, ¿no? La formación en el fútbol, por la FIFA y por distintos estamentos, la reconocen de los 6 a los 20, 21 años, ¿ok? Aunque evidentemente uno dice, no, ya con 21 años un jugador, sí, pero bueno, existe selección olímpica que es sub-23 porque está considerada como todavía formativo, ¿no? Pero bueno, por así decirlo, es lo que está normalmente reconocido. Añado una fase previa, que es esa preiniciación de 0 a 5 años, ¿por qué? Porque ya las academias, las escuelas de fútbol, pues están teniendo a niños de 3, de 4, de 5 años, y bueno, pues por un poco traerlo a la realidad. Lo que vemos abajo es el sistema educativo de cualquier país, ¿vale? Donde normalmente hay una diferencia de 1 año entre secundaria y universidad. Hay quien termina la secundaria con 16, hay quien termina la secundaria con 17, ¿no? Por tanto, hay quien entra en la universidad con 17 y hay quien entra con 18. Suele haber una variación de 1 año. Si vemos, tenemos la guardería o kinder de 0 a 3 años, la educación inicial o infantil, que se llaman algunos países, de 3 a 6, estos dos coinciden con lo que sería la preiniciación. Y de ahí nos quedan 3, primaria, secundaria, universidad, que si nos fijamos en edades, prácticamente coincide primaria con la etapa o fase de iniciación o aprendizaje del fútbol, secundaria con la de formación o desarrollo, y universidad con la de perfeccionamiento o rendimiento. ¿Esta coincidencia es porque sí? No. Es evidentemente porque coincide con las etapas de desarrollo del ser humano, de niño a adolescente a joven, ya entre comillas adulto, ¿no? Por así decirlo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que lo que en la vida formativa del sistema educativo de una persona hacemos en la universidad, en el fútbol lo queremos hacer desde la etapa de iniciación. Y igual que nadie entra a un salón, a una clase de primaria con niños de 6 años y dice, ese niño va a ser abogado, ese niño va a ser arquitecto, ese niño va a ser carpintero, a nadie se le ocurre hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que en primaria nos hacen una formación general, a nivel cultural, de distintas materias. En secundaria esa formación nos la amplían y según nuestras características ya nos empiezan a derivar a determinados cursos que coinciden con nuestro, entre comillas, talento, es decir, pues al que se le da bien las artes, pues va a cursos de arte, el que se le da bien las letras de letras, que se le da bien la ciencia, a cursos de ciencia, y de ahí en la universidad, ya conforme a ese bagaje de conocimiento y nuestro talento que nos han ido llevando hacia un sitio u otro, vamos hacia una especialización. Pero sin embargo, ¿qué ocurre? Que con 6 años, lo que decía antes, llegan los niños, decimos, este es delantero, este es central, este es extremo, y el gordito es portero. Estamos especializándolo
muy excesivamente temprano. ¿Basado en qué? Basado en que nos basamos en un modelo de juego, queremos que el equipo juegue, queremos que el equipo campeone, al que hemos puesto de delantero es porque es más alto y más fuerte que los demás, y por potencia mete los goles de 5 en 5, pero cuando tiene 13 años y los tamaños y la fuerza se equiparan, no le mete un gol a nadie, y todos usamos la frase de se quedó, ese chico se quedó. No, ese chico no se quedó, ese chico no era delantero. Tú te has empeñado aunque sea delantero, metía goles de 5 en 5 por fuerza, por potencia, cuando se equipararon los tamaños ya no te sirve para delantero, y que deje el fútbol y se dedica a otra cosa. Y es un problema de especialización temprana. Entonces, si nos basásemos realmente en formar jugadores, que ojo, a jugadores mejor formados al final van a ser equipos con mejores resultados, sí o sí. Eso no hay otra. El problema es que muchas veces tenemos equipos que no funcionan, pero jugadores que cuando los sacamos de ese equipo no sirven. Y eso se ve en muchos equipos reserva. Chicos, categoría 2002, esa categoría 2002 funcionaba muy bien, no llega en la categoría entera, no va a llegar a un equipo reserva, van a llegar 3, 4 jugadores, y cuando ese jugador se encuentra en el equipo reserva con otros jugadores con otras características, se le empiezan a ver todos los defectos. ¿Defectos de qué? De un mal proceso formativo. Y siempre digo lo mismo. Cuando estamos en fútbol formativo, objetivo, formar jugadores y personas, porque no todos van a llegar a ser futbolistas profesionales. Cuando estamos en fútbol competitivo, evidentemente competir, ganar, lo que sea. ¿A qué voy con esto? A que si yo en fútbol formativo he ganado muchas copas y muchas medallas como entrenador, y las tengo todas en la pared de mi casa y estoy muy contento, pero ese jugador que llega a ese equipo reserva, o que llega a ese equipo de primera división, tiene defectos, y los hay, con defectos graves técnicos, porque no hemos basado en el modelo de juego, el modelo de juego todo es táctico, el que queda mal no es el chico, el que queda mal es el entrenador, que estará mirando sus copas, pero realmente a otro por ahí está diciendo, oye, ¿a ti quién te formó? ¿Quién te entrenó en menores? Tal profe. Pues no, vea el trabajito que hizo contigo, ¿no? Frente a otro que lo mismo no ha ganado ninguna copa, ninguna medalla, y cuando llega a ese equipo reserva o ese equipo de fútbol profesional, el entrenador o el cuerpo técnico pregunta, oye, ¿quién te entrenó a ti en menores? Tal profesor, oye, mi respeto, gran trabajo hizo contigo. Bueno, pues ese es el verdadero premio y esa es la verdadera finalidad. Tenemos que tener en cuenta todo, repito. Se insiste mucho en modelo de juego que es para fútbol competitivo. La mayoría de los que vemos estas charlas y tal, estamos en fútbol formativo. Tenemos que entender cuál es el objetivo de fútbol formativo. Y si mi sueño o mi meta es ser entrenador de fútbol profesional, entender que hoy estoy en fútbol formativo y que los objetivos son otros. Y cuando esté en fútbol profesional, pues entonces sí haré lo que considere que tengo que hacer. Pero en fútbol formativo nos tenemos que basar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una propuesta, hay equipos que lo hacen y que lo han hecho, es, si nos basásemos en formar jugadores de 6 a 12 años, que roten por las distintas posiciones, se les va a dar un mayor bagaje táctico, un mayor entendimiento del juego. No es lo mismo lo que se ve jugando en la banda derecha que en la banda izquierda, que en el carril central. No es lo mismo lo que se ve jugando en zona de defensa, en zona de centrocampista, que en zona de delantero. Son situaciones distintas. Las situaciones son la táctica. La táctica es las distintas situaciones que se le presentan al jugador durante un partido y a las que le tiene que dar una solución. Esa solución, si es con el balón o sobre el balón, será técnica. Si es hacia un espacio, hacia un rival, hacia un compañero, será física. Si es hacia un espacio con el balón, o una conducción, o un dribbling, o un regate, será físico-técnico, ¿no? Pero las situaciones que se nos presentan son tácticas. A mayor cantidad de vivencias de distintas situaciones, mayor entendimiento, mayor bagaje táctico, mejor va a ser el jugador. Entonces, pues de 6 a 12 años que roten, no quiere decir que todos los partidos tengan que jugar en posiciones distintas, pero sí, y sobre todo en las primeras edades más aún, nos va a servir para ir detectando posibles talentos. Hay un chico que en un principio pensamos que podía ser delantero, pero dentro de esas rotaciones nosotros vamos viendo que el chico tiene, pues, su capacidad es más para ser defensor que ser delantero, por ejemplo. Hasta incluso podemos detectar a algún chico para ser arquero que no lo teníamos pensado, etcétera, ¿no? De ahí a los 12 años decir, bueno, este va a ser defensor,
este va a ser centrocampista o volante y este va a ser delantero. Y en ese instante, conforme a sus capacidades, a lo que hemos ido analizando, a partir de ahí, de los 12 a los 14, lo que va a hacer es rotación por los puestos de esa línea. Es decir, si va a ser defensor, bueno, pues que algunos partidos juegue de lateral derecho, otros partidos de lateral izquierdo, otros de central derecho, de central izquierdo. Profe, pero si el jugador es diestro y no usa bien Le la dijo, profe, zurda, voy a grabarlo, hijo, para subirlo al YouTube, que lo sube. Ya le dijo. Si el Yo lo jugador, descargo en el YouTube. el Está bueno. jugador, si el jugador es diestro y no usa la zurda, si con 12 años el jugador tiene problemas de que un perfil no lo utiliza, es porque de 6 a 12 años hemos fallado en el proceso formativo, no hay más. No hay más. A día de hoy, un jugador que llegue a fútbol profesional y que solo, fútbol profesional top, ¿ok? Y que solo use un perfil, si pensamos, Di María, creo que es el único que está a un nivel alto que solo usa un perfil. La mayoría tienen que saber usar los dos. Entonces, si de 6 a 12 años hemos hecho un buen trabajo en ese aspecto técnico de que sea capaz de usar el perfil derecho, el perfil izquierdo, con 12 han jugado en posiciones distintas de una banda o de otra, con 12, 14 años no va a haber problema en que un chico que sea diestro pueda jugar de marcador izquierdo en determinados partidos. Evidentemente, vuelvo a repetir, cuando pongo lo de rotación no quiere decir que cada partido tenga que cambiar, no tiene que ser así. Estamos hablando en un proceso de 2 años, bueno, pues pensamos que el chico va a ser lateral derecho, que de vez en cuando juegue de lateral izquierdo algún partido, que algún partido juegue de central derecho, que algún partido juegue de central izquierdo. Y ahí, ya a los 14 años, ya definir la posición. Este chico va a ser lateral derecho, o este chico va a ser central derecho, o central izquierdo, o lateral izquierdo. Va a ser medio centro, va a ser enganche, va a ser interior, va a ser extremo derecho, extremo izquierdo, va a ser delantero, ¿no? O 9. Y ahí de 14 a 16 años, de vez en cuando, le hacemos rotaciones, pero en vez de por línea, por carril. Es decir, si va a ser lateral derecho, que de vez en cuando, que algún partido juegue de extremo derecho. Que el extremo derecho algún partido lo juegue de lateral derecho. Que el central juegue algún partido de medio centro. Que el medio centro juegue algún partido de central y algún partido de enganche. Que el enganche juegue algún partido de delantero y algún partido de medio centro. Y que el delantero juegue algún partido de enganche o de interior, ¿no? Le estamos dando una formación mucho más completa, lo estamos haciendo más polivalente, le estamos dando la posibilidad de jugar en distintas posiciones y estamos formando jugadores. Es muy triste cuando un chico de 16, 17 años, un entrenador de un equipo reserva o de primera división, y se da esto muy a menudo, el chico ha jugado desde los 6 años de extremo y el entrenador le ve unas características y lo quiere poner de interior o de enganche, y el chico se niega. ¿Y qué está haciendo al negarse? Cerrarse puertas. ¿Por qué? Porque lo hemos confundido nosotros. Él no es extremo. En un principio eres jugador de fútbol, y jugador de fútbol es que juegues en la posición que te digan, no en la que tú creas o en la que tal. En distintas posiciones, ser jugador. De ahí, si destacas en una función, que esa función va a ser defensor, ser volante o ser delantero, en esa función, pero no en una posición de esa función, sino en la función en general. Y a partir de ahí en una posición. Pero cuando te digan de jugar en otras posiciones, lo va a hacer sin problemas. ¿Por qué? Porque de 6 a 12 años ya jugaste en esa posición alguna vez, de 12 a 14, si coincidía con la función en la que estabas, que era en línea de defensa, centrocampista o delantero, también jugaste si te cambian dentro de esas posiciones, y de 14 a 16, si eras lateral y te dicen de jugar de extremo, o si eras extremo y te dicen de jugar de lateral, con 14 a 16 años ya lo hiciste. Jordi Alba, de 14 a 16 años, él jugaba de extremo y de vez en cuando jugaba de lateral. Y con 18 años le dijeron, juega de lateral. ¿Qué ocurre? Que la gente que ve jugar a Jordi Alba dice, oye, pero cuando ataca parece un extremo. Sí, sí, es que jugó de extremo. Jesús Nava, de niño en el Sevilla, hacía mucho este tema de rotación, no de fijarle tanto una posición. Pues Jesús Nava a día de hoy es el capitán del Sevilla, el ídolo del Sevilla, el jugador más veterano del Sevilla, ha sido campeón del mundo y campeón de Europa con la selección española, ha jugado en el Manchester City, y el entrenador, y toda su carrera profesional la ha hecho de extremo derecho, y el entrenador decidió ponerlo de lateral. Y en otras realidades uno piensa, si al capitán del equipo, que toda su vida ha sido extremo,
El entrenador que llega, decide ponerlo de lateral, al día siguiente votan al entrenador. Esa es la realidad, que hacen la camita, todas estas cosas. Bueno, este chico se dijo, juega de lateral sin problema. En mi etapa de fútbol profesional de 15 años nunca he jugado de lateral, pero en menores sí lo había hecho, sin problema. ¿Y qué ha ocurrido? Pues llevaba 3 años sin ir a la selección española y ha vuelto a la selección española como lateral. Y es titular en la selección española como lateral, ¿no? Entonces, ¿por qué se da eso? Por un proceso formativo correcto. El chico, y pasa mucho, chico de 17 y 18 años, que el entrenador de la reserva lo quiere poner en otra posición y el chico se enfada, se pone así, entrena de mala forma y al final se cierra en las puertas. ¿Culpa del chico? Para mí, no. Culpa de los que lo formaron de forma equivocada, haciéndole creer desde los 6 años que él era tal posición. Prácticamente jugadores que son una única posición desde los 6 años hasta que se retiran, suelen ser los cracks. Un Messi, un Cristiano Ronaldo, un Iniesta, ¿ok? Pero en el fútbol esos son una minoría muy pequeña, son muy pocos. O sea, la mayoría de los futbolistas son futbolistas que se han hecho en base a trabajo. Los cracks son trabajo más un porcentaje de talento. Los que se quedan siendo el mejor de la loza de su barrio y se quedan en su casa eran los que tenían talento pero no trabajaron, que eso también los hay bastante, ¿no? Entonces, pues bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay chicos que piensan, no, yo soy extremo, yo tengo que jugar de extremo. No, tú eres jugador de fútbol, donde te pongan, ¿vale? Pero eso tiene que venir desde abajo. Y ojo, esto de rotar por todas las posiciones nos quitaría un montón de problemas, bien explicado a los padres, que repito, nosotros no entrenamos a los padres, entrenamos a los jugadores, que deben de ser los protagonistas. ¿Por qué? Porque con 6 años todos quieren ser delanteros. Bueno, tranquilos, todos vayan a pasar por las posiciones de delantero. No va a haber problema para eso. Volviendo al modelo de juego. Todo modelo de juego conlleva un análisis previo, que va a ser, ese análisis previo va a ser nuestra idea de juego, la idea de juego del entrenador, más unos aspectos que lo pueden modificar, ¿vale? Esa idea de juego es del entrenador, los aspectos que pueden modificar esa idea son las características de los jugadores y el club, la región y el país en cuanto a idiosincrasia, gustos futbolísticos, cultura, etc. En sí, la elaboración del modelo de juego es el proceso de planificación, como dijimos antes, es la base, el modelo de juego es la base de la planificación. Digamos, cómo podríamos realizar la planificación o la elaboración de nuestro modelo de juego. Primero, tener clara nuestra idea de juego, que repito, está relacionado con nuestro gusto futbolístico. De ahí hacer un análisis FODA o DAFO, en unos países se llama de una forma, en otros de otra, de los jugadores de forma individual y colectiva, ¿no? De tanto los jugadores como del equipo, para ver las fortalezas, ver las debilidades, ver de dónde partimos, ver qué es lo que tenemos y, bueno, conforme a eso, pues ya podemos ir viendo si cuento con los jugadores para plasmar mi idea o si mi idea la tengo que modificar. Tenemos que conocer la idiosincrasia, los gustos del club, de la ciudad, de la región o del país. Hay clubes que tienen un estilo de juego marcado, hay países o hay regiones que les gusta un determinado estilo de juego y que por tanto los entrenadores eso lo tienen que tener en cuenta. Y de ahí, a partir de ahí, analizar si nuestra idea, que era la idea original, la podemos plasmar o si la tenemos que modificar. Al modificarla estamos pensando, y al pensar estamos generando una nueva idea. ¿Ok? Por ejemplo, yo digo, no, a mí me gusta que mi equipo salga jugando desde el arquero en corto. Y llego a un equipo donde a sus aficionados eso no les gusta mucho, y encima los centrales que tengo no tienen las características para salir jugando en corto. Entonces, bueno, modifico. Cuando los centrales tengan el balón, que busquen al 6, y si el 6 esté marcado, central derecho o back derecho, que busca extremo derecho, el izquierdo que busca extremo izquierdo, y de ahí hacia adelante vamos a hacer juego en corto porque sí tienen buen pie y buenas características de jugadores. Bueno, he modificado mi idea para adaptarme al contexto de lo que, y a las contexto del club, características de los jugadores. ¿Que me va bien y termino el año y me renuevan? Pues cojo y le digo al presidente, mira, estos 2 centrales no los quiero que me traigas a este central de este equipo, este central de este equipo, que les he hecho un seguimiento y sé que me sirven, y ya puedo ir aplicando mi idea. La idea original siempre la vamos a tener porque está relacionada con nuestro gusto futbolístico, pero hay momentos donde la vamos a tener que modificar.
Todo esto, repito, es basado en el modelo de juego, el modelo de juego es basado en el fútbol competitivo. A partir de ahí, ya sé qué es lo que voy a plasmar. Analizo los aspectos técnico-tácticos que necesito para trabajar, para plasmar esa idea, y conforme a eso voy a programar las sesiones, las tareas, etc. Analizar durante cada sesión y durante cada tarea que los objetivos se están cumpliendo, lo habíamos hablado anteriormente, y después de cada partido, evidentemente, analizar si lo trabajado se ha plasmado en el juego, se gane o se pierda. Importante, ¿por qué? Porque cuando ganamos tendemos a pasar páginas muy rápido, y cuando perdemos nada más que nos faltan darnos latigazos prácticamente, ¿no? Y puede ser que hayamos ganado y no se ha hecho nada de lo que habíamos trabajado, y puede ser que hayamos perdido y sí se ha hecho. Y ha sido pues, un motivo simple, que no ha querido entrar el balón y que el rival tuvo una y la metió. Bueno, pues a mí como entrenador me deja más tranquilo el haber perdido y que lo trabajado se está viendo que el haber ganado y que no se esté viendo. Pero muchas veces, repito, tendemos a hemos ganado y no analizamos. ¿Vale? Hemos perdido y sí analizamos. No, hay que analizar siempre, se gane o se pierda. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para evidentemente ver si lo que estábamos planificando, lo que estábamos programando era correcto o si hay que ajustarlo. ¿Vale? Si hay que reforzar algunas cosas, si hay que modificar otras. Al fin y al cabo, bueno, lo que se está haciendo bien lo reforzamos y trabajar para eliminar los errores, ¿no? De lo que estemos haciendo mal. Esto es un resumen de todo lo que es el modelo de juego. ¿Vale? Te decíamos que teníamos nuestra idea de juego, que puede ser modificada por características del equipo, idiosincrasia, cultura del club, de la ciudad, de la región, del país, etcétera. Todo esto es lo que vamos a plasmar en nuestro documento base de la planificación, que es nuestro modelo de juego. Las formas de ataque y de defensa, actitud tras pérdida y tras recuperación, transiciones, esquemas ofensivos y defensivos, como el equipo va a ir posicionándose en el terreno de juego con balón y sin balón en las distintas zonas, la pelota parada, acciones a balón parado ofensiva y defensiva. Todo eso lo vamos a plasmar en nuestro modelo de juego, que es nuestra base de la planificación. Conforme a esos objetivos, vamos a ir programando nuestros mesociclos, microciclos, nuestras sesiones, nuestras tareas, y eso es lo que vamos a entrenar. Y todo esto que conforma nuestro sistema de juego. Es decir, nosotros tenemos nuestra idea de juego en la mente, que conforme a algunos aspectos la podemos modificar y lo plasmamos en un documento, que es nuestro modelo de juego. Ese documento es el que nos va a llevar al entrenamiento. Y cuando nosotros veamos a nuestro equipo jugar, moverse, funcionar, ese funcionamiento, ese es nuestro sistema. Cómo ejecuta nuestro equipo nuestra idea, que pasó a ser un modelo y que pasa a ser una realidad en el sistema. Es decir, el sistema es lo que vemos, el modelo es lo que preveemos, lo que plasmamos en un documento, y la idea es lo que habíamos pensado previamente. Hay quienes, no, sistema es el 1442. Bueno, como digo al principio, no hay verdades absolutas, veremos más adelante por qué algunos nos llamamos sistema a esto, al todo, y eso que es el 1442, el 1433, que va cambiando durante el partido, son los esquemas. Un esquema, según el diccionario, es representación gráfica de algo. ¿Representación gráfica de qué? De la disposición de los jugadores en el terreno de juego. Que el fútbol actual se trata de, según me voy acercando al área rival, voy sumando jugadores a líneas más adelantadas, dejando en la zona más lejana a alguien realizando vigilancia, y según el rival se acerca, cuando defendemos, según el rival se acerca a nuestra área, vamos sumando jugadores a líneas más retrasadas, dejando jugadores en zona lejana, haciendo vigilancia, en este caso sería una vigilancia ofensiva, es decir, el delantero que se queda en el centro del campo, cuando el rival te tiene en tu área, le está haciendo una vigilancia ofensiva, está pendiente de que alguien recupere el balón y se la mande, ¿no? Cuando nosotros estamos con el balón dentro del área rival, los jugadores que han quedado en el centro del campo, que pueden ser 2 centrales y un lateral, 2 centrales y un medio centro, o 2 centrales y 2 laterales, dependiendo de cada equipo, eso están haciendo vigilancia defensiva. Si nuestro equipo ataca, pero la actitud de ellos es pendiente de ver qué ocurre si el equipo pierde el balón, ¿no? Entonces, bueno, esos son, ese cambio de dibujo que se va dando son los esquemas, ¿no? Todo modelo tiene unos principios generales, unos principios específicos, unos principios circunstanciales y unos principios de desarrollo. Principios generales son comunes a todos los modelos de juego, definen lo que podemos hacer en las distintas situaciones de juego. O sea, es común, todo equipo
va a tener los mismos principios generales. Porque responden a una pregunta que es ¿qué hacemos cuando tenemos el balón? ¿Qué hacemos cuando no lo tenemos? Y todos los equipos hacen lo mismo. La diferencia entre un equipo y otro, lo que llamamos el estilo, se marca con esos principios específicos que son de cada modelo de juego, ¿no? Y definen el cómo lo podemos hacer, cómo podemos atacar, cómo podemos defender. Y luego los principios circunstanciales son circunstancias que nos hacen modificar nuestra forma de jugar. Modificar no es cambiar, ojo, modificar es más leve, cambiar es más radical. Bueno, pues pueden ser por la fortaleza o las debilidades del rival, o por nuestra fortaleza y nuestras debilidades, por el clima, por el estado de terreno de juego. Por ejemplo, nosotros, nuestro equipo siempre entra en zona de finalización jugando en corto por el carril central. Y tenemos un rival que sabemos que se cierra muy bien en esa zona y que es muy débil por banda. Bueno, pues para ese rival vamos a trabajar también el entrar por banda. Y a los jugadores lo que vamos a decir, señores, vamos a entrar por el centro como siempre, pero de vez en cuando vamos a entrar por banda para intentar, pues bueno, digamos, crear peligro. Si el rival no se estudió, que seguramente ocurrirá, y el entrenador lo que le transmitió a sus jugadores fue que nosotros siempre entramos por el medio. Señores, ustedes tranquilos, nos cerramos bien en el medio como hacemos siempre, y a esta gente ya los tenemos, porque ellos solo atacan por el medio. Bueno, han trabajado eso, los jugadores van convencidos de eso. Cuando llega el partido y nuestro equipo intenta entrar por el centro, y a la siguiente intenta entrar por una banda, a los jugadores rivales lo que les va a crear es una incertidumbre. Oye, pues si el profe dijo que solo por el centro, no van por las bandas. A la tercera les va a hacer dudar, y ante la duda están muertos. ¿Por qué? Pues ya no van a saber si vamos por banda o vamos por el medio, ¿no? Bueno, pues esa ha sido una modificación circunstancial de nuestra forma de jugar, teniendo en cuenta fortalezas y debilidades del rival, ¿no? El clima, siempre salimos jugando, o el estado del terreno de juego, siempre salimos jugando en corto desde el arquero. Dentro de 15 días vamos a jugar a un lugar donde sabemos, porque a día de hoy por internet vemos la predicción del tiempo, nos dice que va a llover, va a haber lluvias fuertes en esa zona, y sabemos que cuando llueve las zonas del área se llenan de charcos. Pues, señores, vamos a trabajar el salir jugando con balones más largos, porque puede ser que ese día del partido la cancha esté encharcada en las áreas y por tanto no vamos a jugar en corto, ya sé que el balón se quede en un charco y tal. Ah, perfecto. Que llegamos al partido y resulta que no ha llovido, o resulta que el campo está en buen estado, bueno, pues tenemos las dos alternativas. Pero por si acaso vamos a trabajar esta, ¿ya? Perfecto. Entonces estamos modificando por unas circunstancias, ¿no? Este cuadro, que es la base de mi primer libro, que se llama Enseñanza, Entrenamiento Técnico-Táctico basado en el juego, que se publicó en España. Bueno, como siempre digo, es una forma gráfica de explicar todo lo que ocurre en el fútbol, ¿no? Y para que nos entendamos. Tenemos las zonas, ¿no? Zona de iniciación, creación, finalización. En este caso he puesto 3. Yo personalmente divido la cancha en 6 zonas. Vemos 3 carriles, 2 carriles exteriores y un carril central. Desde 3 hasta 5 carriles, 6 carriles se puede dividir la cancha sin problema, pero bueno, el tema era graficar lo que llamo el ciclo del fútbol, todo lo que ocurre en el fútbol encima de una cancha. Hay 2 momentos que son ataque cuando tenemos el balón y abajo defensa cuando no lo tenemos. El ataque consiste en no perderle el balón, es decir, conservarlo, avanzar hacia el arco rival y finalizar, ¿vale? Que perfectamente lo podíamos unir a las zonas, ¿no? En iniciación, no perderlo, creación, avanzo, finalización, finalizo. En defensa, todo lo contrario. Intento recuperar el balón, vamos a ponerlo, no tiene por qué ser, pero para que quede más clarito, vamos a poner que fuese en finalización, intento recuperar. Que no consigo recuperar en creación, en el centro del campo, intento evitar que el rival avance. Que no consigo evitar que el rival avance en mi campo, tengo que evitar que el rival finalice. ¿A qué responden esto? Responde a la pregunta ¿qué hacemos cuando tenemos el balón? No perderlo, avanzar hacia el arco rival y meter gol. ¿Qué hacemos cuando no lo tenemos? Tenemos que intentar recuperarlo, tenemos que evitar que el rival avance y tenemos que evitar que el rival finalice. Estos son los principios generales de los que hablamos antes y que os decía que lo hacen todos los equipos. Es decir, un equipo de Guardiola, un equipo de Mourinho, van a intentar no perder el balón, llegar al arco rival y meter gol.
Y cuando no lo tienen, van a intentar recuperar el balón, evitar que el rival avance, evitar que el rival le finalice, que le meta gol. ¿Dónde se diferencia un equipo de otro? En lo que hay dentro de este cuadro. En las formas de ataque, que es lo que tenemos arriba en rojo, combinativo, juego en corto y por abajo, directo, juego en largo y por arriba, combinado, en una zona juego en corto y por abajo, en otra zona juego en largo y por arriba, y contraataque. Pero al rival recupero, y tras recuperar, en pocos pases y pocos jugadores, finalizo. Esto es principios específicos del modelo de juego. ¿Cómo lo hago? En cuanto a la defensa, pues tenemos marca personal, persigo al rival que me ha designado el entrenador. Marca zonal, tengo una zona en la que si entra el rival voy a presionarlo, si el rival sale, paso a realizar otra función defensiva. La mixta, que es una marca zonal que se convierte en personal. Es decir, yo soy lateral derecho y cuando mi equipo pierde el balón, en mi zona está Luis Suárez, paso a hacerle marca personal a Luis Suárez y a perseguirlo por todo el terreno de juego. Mi equipo recupera el balón, vuelvo a mi posición de marcador derecho. Mi equipo pierde el balón otra vez y en vez de Luis Suárez está Messi. Paso a hacerle marca personal a Messi. ¿Okay? Esta es un tipo de marcaje que actualmente se usa más bien poco y que muchos comentaristas de televisión lo confunden con la marca combinada. La marca combinada es la que se da principalmente en la pelota parada, en los saques de esquina, por ejemplo, en las que hay unos jugadores marcando en zona, por ejemplo, el que está en un poste, y hay otros que están marcando a marca personal o al hombre, el que está con el delantero. Entonces, ¿cómo defiende ese equipo? Ese equipo está marcando de forma combinada, unos de forma personal y otros de forma zonal. Aparte hay que tener en cuenta, según en la zona del campo donde vamos a presionar al rival, alta en su campo, intermedia en el centro del campo, baja o replegada en nuestro propio campo. Entonces ahí tenemos los principios específicos de ataque y de defensa, el cómo vamos a atacar, cómo vamos a defender. Ahora, también tenemos, tras pérdida, lo que hacen todos los equipos es replegarse, juntar las líneas a lo largo, juntar los jugadores a lo ancho, y hay tres opciones. Una, el juntarnos hacia el poseedor del balón y los posibles receptores, que normalmente será en campo rival, y que suele ser esa presión tras pérdida. Juntarnos hacia el centro del campo y ahí esperar al rival, o juntar, que sería el repliegue intermedio, y el juntarnos hacia nuestro propio campo y esperar allí al rival, que sería el repliegue intensivo. Las transiciones son instantes muy breves. Aquí vemos transición defensiva y aquí transición ofensiva. Me gustó graficarlo así porque si vemos la flecha de ataque y la de defensa son largas, y las de transición defensiva y transición ofensiva son cortas. ¿Por qué? Porque son instantes muy breves, que tienen mucho que ver con la toma de decisiones individual y colectiva, que evidentemente tiene que haberse trabajado. Pero para que nos entendamos, estamos atacando, perdemos el balón y tenemos que pasar de atacar a defender, con un cambio de actitud en todos los aspectos, individual y colectiva. En el momento que nosotros tomamos la decisión de qué vamos a hacer tras haber perdido el balón, o qué vamos a hacer tras haberlo recuperado, y lo ejecutamos, ya estamos defendiendo o atacando. Es decir, si nosotros perdemos el balón y nos juntamos hacia el poseedor del balón y los posibles receptores, que se suele hacer en campo rival, estamos pasando a defender con presión alta. Si lo que hacemos es juntarnos hacia el centro del campo y esperar allí, va a ser con presión intermedia. Y si lo que hacemos es juntarnos hacia nuestro propio campo, esperar allí, que es el repliegue intensivo, estamos pasando a defender mediante presión replegada, ¿no? Estamos defendiendo, recuperamos el balón y en ese instante tenemos que decidir qué hacemos. ¿Ok? Repito que es muy breve. Podemos contraatacar, es decir, hemos recuperado y finalizar rápidamente, aprovechando... bueno, lo primero que hacemos tras recuperar todos los equipos es, estábamos juntos, porque estábamos defendiendo y estamos juntos a lo ancho y a lo largo, las líneas, a lo ancho los jugadores, y lo que hacemos es separarnos a lo ancho los jugadores, a lo largo las líneas, lo que vamos a llamar despliegue, y podemos buscar finalizar rápidamente, aprovechando la desorganización táctica del rival, es decir, los espacios que el rival deja porque el rival estaba abierto, perdió el balón y tiene que juntarse. Entonces, si antes de juntarse nosotros aprovechamos los espacios, ahí es donde podemos meter gol a través del contraataque. Y ahí se produce en el fútbol actual un 40% de los goles que se dan en cualquier competición. Son recuperaciones, principalmente en campo rival, que mediante el contraataque se finaliza rápidamente.
Que esta opción no está clara, que esta opción no la vemos, lo que tenemos que cumplir con uno de los principios del ataque, que es conservar el balón, y lo que vamos a hacer es temporizar, ganar tiempo. Tocar a lo ancho, tocar hacia atrás, para que el equipo pase del posicionamiento defensivo al ofensivo, y a partir de ahí pasamos a atacar de forma combinativa, directa o combinada. Ya el contraataque no sería opción, porque la hemos desechado, ¿no? Si a esto le añadimos la pelota parada, acciones a balón para ofensiva, las acciones a balón para defensiva, los esquemas defensivos y los esquemas ofensivos, tenemos todo lo que ocurre en el fútbol, todo lo que deberíamos de trabajar dentro de un modelo de juego, todo lo que podemos analizar de un rival, ¿no? Repito, lo de fuera, conservar, avanzar, finalizar, recuperar, evitar avance, evitar finalización, son los principios generales del juego. ¿Qué hago cuando tengo el balón? ¿Qué hago cuando no lo tengo? Y lo que está dentro son los específicos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo atacamos? ¿Cómo defendemos? ¿Ok? Y luego hay unos principios de desarrollo que explican cómo desarrollar los principios generales y específicos y que están relacionados con las acciones técnico-tácticas, es decir, para que lo entendamos. Yo quiero trabajar, conservar el balón, ¿ok? Conservar el balón. Y quiero trabajarlo de forma combinativa. Pues, ¿cuál es el principio de desarrollo que yo necesito trabajar para trabajar una conservación de balón de forma combinativa? Cuando combinativos son pases cortos y por abajo, bueno, pues tengo que trabajar el control orientado, el pase raso. Y desde el punto de vista táctico voy a necesitar apoyo, voy a necesitar desmarque, voy a necesitar amplitud, voy a necesitar profundidad, ¿no? Entonces esos serían esos principios de desarrollo que, repito, pues explican cómo desarrollar los principios generales y específicos. Ya van más al detalle, ¿no? Como decíamos antes, de la idea de juego, que la tenemos en nuestra mente, con las modificaciones que hagamos de la misma, lo plasmamos en nuestro modelo de juego, y el desarrollo, el funcionamiento, por eso pongo ahí esos engranajes, sería el sistema. No, profe, pero a mí siempre me han dicho que el sistema es el 1-4-4-2 porque el posicionamiento de los jugadores en el terreno de juego. Muy bien, todos hemos hecho un ejercicio de fe. Alguien nos dijo algo y nos lo hemos creído, sin verlo, ¿no? Si nos vamos al diccionario, a lo que nos dice el sistema, o más fácil, si nos vamos a nuestra vida cotidiana, y repito, nos habían dicho que en el fútbol el sistema es la disposición de los jugadores en el terreno de juego antes de sus movimientos ofensivos y defensivos. O sea, quiere decir con el balón parado, antes de que el árbitro pite. A mí me da igual cómo esté posicionado un equipo antes de que el árbitro pite, porque el fútbol es movimiento. Yo quiero saber cómo se mueven, quiero saber qué hacen cuando atacan y qué hacen cuando defienden, ¿no? Pero vamos a nuestra vida normal y corriente. La computadora tiene un sistema, que es el Windows, que hace que los componentes que tiene dentro la computadora, esos microchips, esos cables, todas esas cosas, interactúen con el programa informático, en este caso el PowerPoint, y ustedes estén viendo ahí esta presentación. Oye, es algo bastante complejo, ¿no? Pero si pensamos en nosotros mismos, nuestro sistema nervioso, el cerebro, nuestro sistema respiratorio, el sistema circulatorio, un sistema en cualquier ámbito de la vida es algo excesivamente complejo. Y en el fútbol era algo tan simple como el posicionamiento de los jugadores en el terreno de juego antes de sus movimientos ofensivos y defensivos. 1-4-4-2, 1-4-3-3. No. Entonces vamos al diccionario y vamos a ver qué es un sistema. Y nos dice el diccionario. Nos vamos a quedar con estas dos acepciones. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazada entre sí. Ya la definición de por sí es compleja. La segunda es con la que nos vamos a quedar. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. Objeto es el sinónimo de objetivo. Es decir, un sistema es un conjunto de cosas que trabajan ordenadamente y consiguen un funcionamiento determinado, ¿no? En este caso, pues, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema respiratorio, consiguen un funcionamiento que es el que respiremos, el que nuestra sangre realice todo su proceso, etc. A la vez nosotros como personas somos un sistema de sistemas. ¿Por qué? Porque tenemos distintos sistemas. Si uno de esos sistemas falla, nosotros no morimos. Es decir, al final se te termina parando el corazón, pero el corazón que es el sistema circulatorio, pero el corazón se te puede parar porque te falló el sistema respiratorio.
Y al fallar el sistema respiratorio, falló el sistema nervioso. Al fallar el sistema nervioso, el cerebro le mandó al corazón digamos, la orden de que se pare. Y así fue. ¿Ok? Entonces, es algo bastante complejo. A día de hoy se habla de entrenamiento sistémico. El sistema es el todo. El sistema es el todo, ¿no? Entonces, al final, el sistema es el funcionamiento del equipo. Es el desarrollo y la ejecución del modelo de juego. Conjunto de acciones y movimientos realizados con orden y relacionados entre sí para conseguir el funcionamiento ofensivo y defensivo del equipo, basado en las directrices del modelo de juego propuesto por el entrenador, ¿no? Al final es lo que vemos, podríamos decir. Ahora, habíamos empezado hablando de modelo de juego, de modelo de formación, ha habido un tramo de la charla que ha sido basado en el modelo de juego y ahora vamos a basarnos en el modelo de formación. Para el modelo de formación tenemos que tener claro cuáles son las etapas de la escuela o del club. Hay quien les llama academia, a mí no me gusta llamarle academia a una escuela, a un club. Si os fijáis, una academia suele ser un organismo compuesto por expertos, es decir, la Academia de la Lengua son los que deciden qué nuevas palabras incluyen en los diccionarios. La Academia del Cine en Hollywood son los que deciden a quién le dan los premios Oscar, es decir, son expertos en, ¿no? Y aquí nosotros estamos formando niños. Entonces, lo ideal sería escuela, club. Pues bueno, hay clubes, hay escuelas que solo se dedican a lo que se podría llamar etapa base, podríamos decirle, que es de 6 a 12 años. Hay otras que se dedican a la base y a la etapa de formación, de 6 a 12, de 13 a 18, 20. Y hay otras que se dedican a la base, a la formación y a el aspecto más competitivo. Bien porque tienen equipo profesional, porque tienen equipo de reserva, o bien porque en esa etapa de formación de 13 a 18, a 17 años, tienen equipos que compiten a más alto nivel, ¿no? Entonces, bueno, según las etapas que cumpla cada institución, el modelo de formación será uno u otro. Podemos hablar que en base tenemos 2 etapas, antes era una etapa por cada una, ¿ok? Pero, bueno, como se ha incluido ahora ese de 0 a 5 años, porque ya hay clubes que están admitiendo a niños de 3, de 4, de 5 años, una primera etapa base que sería de 0 a 5, otra segunda etapa de 6 a 12, una etapa de formación de 13 a 17, y esa competitiva que la vamos a considerar en esa misma de formación, de 13 a 17. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, pongo 17, repito, aunque la FIFA y todo el mundo considere que la formación es hasta los 21 o 22 años, producto de ello los equipos profesionales generan derechos de formación en los jugadores hasta esa edad, hasta los 21 o 22 años. Pero bueno, el anterior me he basado en que en el caso de Perú, la última categoría de lo que es Copa Federación son 17 años, y bueno, 17, 18, que ya estarían en reserva. Lo que tenemos que tener claro es que de los 6 a los 18 es formativo. Ahora, conforme voy aumentando la edad, para que nos entendamos, competitivo, porque esto no se trata de que no se pueda competir, no. La competición forma parte de la formación. Lo que no puede ser es que nos dediquemos a competir y desechemos el formar, ¿ok? O sea, la competición forma parte de la formación. Pero en primeras etapas, si pusiéramos una balanza, va a tener más peso lo formativo que lo competitivo. Según vamos avanzando en edad, van a ir equiparándose y en últimas etapas, ya con 18, 17, 16, van a ser más competitivos. Evidentemente, no es el mismo nivel competitivo el de un equipo de 13 años que juega Copa Federación Oro que un equipo de Copa de 13 años, un equipo de chicos de 13 años que juegan a nivel de academia con otras academias o en otros torneos, ¿no? No es el mismo nivel competitivo, se quiera. Entonces, pues bueno, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora del modelo de formación, ¿no? Tenemos que tener muy claro que el modelo de formación prioriza sobre el jugador, el modelo de juego prioriza sobre el equipo, ¿ok? Y bueno, hemos dicho que dentro del modelo de formación va a estar el modelo de juego, adaptado a cada etapa, y que evidentemente a jugadores mejor formados, al final vamos a tener equipos mejor formados, o sea, vamos a tener mejores equipos.
Ahora, los objetivos de uno y otro. Modelo de formación tiene objetivos, como vimos al principio de la charla, a largo plazo, que es el propio proceso formativo, a medio plazo, que son los objetivos de la etapa, y a corto plazo, que es los objetivos de la categoría, ¿no? Esto de corto, medio, largo plazo está sacado del sistema financiero. Corto plazo se considera un año o menos, medio plazo de 2 a 5 años, largo plazo más de 5. Entonces, si decíamos que la etapa de formación va de 13 a 15, ¿ok? Pues ahí tendríamos que marcar los objetivos a medio plazo de toda esa etapa. Si entreno la categoría de los chicos de 13 años, tendré objetivos a corto plazo para ese año, para los objetivos de esa categoría, que serán esos objetivos a corto plazo. Y de los 6 a los 18, que es todo el proceso formativo, tendremos todos los objetivos que serán a largo plazo, que repito, los de largo plazo se convertirán en medio y los de medio se convertirán en largo. Es decir, si yo tengo que de 6 a 18 años, tengo que cumplir estos objetivos desde el punto de vista técnico, táctico, físico y psicológico con los jugadores. Evidentemente, para el chico de 6 es largo plazo, porque todavía le queda mucho para llegar hasta los 18. Su corto plazo serán los de ese año, los objetivos para ese año con 6 años, y su medio plazo serán los de su etapa, que es la etapa de base, ¿no? De 6 a 12. Ya cuando tenga 12, tiene que haber cumplido todos los objetivos de esa etapa. Cuando cumpla 18, tiene que haber cumplido todos los objetivos del proceso formativo. Ahora, sin embargo, el modelo de juego, ¿qué ocurre? Pues los objetivos son a corto plazo, porque el modelo de juego está basado en la temporada, en un año, ¿no? El modelo de juego, en el modelo de formación, el objetivo es la formación del jugador. En el modelo de juego, el objetivo es competir. Ya son distintos. En el modelo de formación, el resultado se ve en el jugador. En el modelo de juego, el resultado es ganar, empatar o perder, lo que se dé en la competición. En el modelo de formación se mide mediante evaluaciones. El modelo de juego se mide mediante la clasificación. Vas primero, mitad de tabla o vas abajo. Ahí se va viendo si los objetivos se están cumpliendo. En el modelo de formación, los partidos forman parte de esa evaluación. Y en el modelo de juego, el partido es el fin, es para lo que se trabaja. ¿Ok? Entonces, un partido de fútbol en un equipo de niños de 6 años, de 7 años, de 8 años, de 9 años, de 11, de 12, de 13, de 14, de 15. Un partido es el entrenamiento de máxima calidad de la semana. Tiene que considerarse como un entrenamiento, y el entrenamiento de máxima calidad, ¿por qué? Porque es el más real, en el que tenemos que buscar que se vea aquello que hemos trabajado. No que muchas veces estamos en la banda y le estamos gritando a los niños cosas que ni las hemos trabajado ni se las hemos explicado. ¡Desdóblalo, desdóblalo! Y ve al niño de 8 años mirando al entrenador diciendo, no sé qué está hablando, si nunca me he escuchado eso, ¿no? Entonces, lo que hemos trabajado, vamos a verlo sábado. Que el equipo está muy verde y que hemos trabajado poquitas cosas, pues esas poquitas cosas las tendremos que ver. Lo que tenemos que buscar es jugar con un equipo conforme al nivel en el que nosotros estamos, ¿vale? Y conforme vayamos subiendo de nivel, ir jugando contra otros. Evidentemente, porque muchas veces lo que ocurre es que por hacer caso a los papás, por hacer caso a vamos con niños que están empezando a torneos de equipos que están mucho más hechos que nosotros y terminamos goleados, ¿no? Entonces, bueno, hasta de eso se puede sacar lo bueno. Bueno, hoy nos han metido 8, dentro de un mes vamos a intentar que sean 5, y dentro de 2 meses vamos a intentar que sean 3, y dentro de 4 meses vamos a intentar empatar el partido. ¿Por qué? Porque se va a tener que ir viendo ese trabajo. Si nuestra finalidad es que se vea el trabajo de lo que vamos haciendo, y si consideramos los partidos como parte de esa evaluación y parte de ese propio trabajo. Los componentes, el modelo de formación tiene objetivos por etapa, que va a depender del club, de la escuela, ahí puse lo de academia, porque muchos le llaman academia, y esos objetivos van a ser técnicos, tácticos, condicionales, valores, habilidades sociales y psicológicos. Y va a haber una planificación por etapa, un modelo de juego para cada etapa. Para la escuela base, para la escuela de base más fútbol formativo, para la escuela base más fútbol formativo, más fútbol competitivo. Es decir, dependiendo las etapas con las que cuente el club, pues tendremos nuestro modelo. Y el modelo de juego en sí forma parte, su componente es la planificación, y es las formas de ataque, las formas de defensa, la actitud tras pérdida, la actitud tras recuperación, que son las transiciones, esquemas ofensivos, esquemas defensivos, la pelota parada ofensiva y la pelota parada defensiva. Interferencia, una palabra que a mí me gusta porque además es lo que se termina dando.
es la acción y efecto de afectar u obstaculizar un determinado proceso. ¿Ok? Es decir, una interferencia es un obstáculo, es cuando obstaculizamos un proceso bueno, que se está dando o que se debe dar. El problema es cuando el modelo de juego interfiere el modelo de formación, cuando lo obstaculiza. Y esto se está dando mucho, y muchas veces se está dando por equivocación nuestra. Repito, durante toda la pandemia, yo el 85% de las charlas que he visto es sobre modelo de juego. Y repito, el modelo de juego está más pensado para fútbol competitivo. El 90% de la gente que sigue estas charlas está trabajando en fútbol formativo. Entonces mucha gente dice, no, bueno, vamos a salir mejor que cuando entramos en la pandemia porque hay muchas charlas, vamos a salir mejor formados. ¿Podemos salir mejor formados o podemos salir más equivocados? ¿Okay? Entonces yo estaba escribiendo mi nuevo libro que me van a publicar en España y al final lo he cambiado. O sea, yo tenía mi libro medio hecho y a día de hoy lo estoy rehaciendo totalmente porque se está basando en esto. Modelo de juego versus modelo de formación. No sé, hay que le llaman plan formativo, hay que le llaman de otra forma. Yo quise llamarlo así para hacer esa equiparación y para decir, señores, no. Es decir, el fútbol formativo, la base o lo más importante es el modelo de formación. ¿Cómo vamos a formar a nuestros jugadores? ¿Qué jugador buscamos? ¿Cómo vamos a hacer para conseguirlo? ¿Cómo vamos a planificar todo ese proceso? Y dentro de todo eso estará el modelo de juego, pero el modelo de juego no puede ser más importante, porque el problema es que en fútbol formativo seguimos tratándolo como si fuese fútbol de primera división, y ahí nos equivocamos. Y hay una frase que hace poco le leí, hay una charla, las diapositivas están por ahí por internet, que se llama La toma de decisiones en el fútbol formativo, que la di hace muchos años, y que, bueno, pues a unos entrenadores de México que me contactaron, les fui a dar esa charla y lo que hice fue las diapositivas, las miré porque eran de 2013, 2014 y las modernicé en algún caso. Y me encontré una frase en un libro de Guardiola que me pareció un mensaje rotundo a los entrenadores de fútbol formativo. El mensaje era el siguiente. Dice Guardiola, y ojo, no soy guardiolista, pero bueno, decía, yo quiero que los jugadores que lleguen a mi equipo sepan driblar, sepan llevar rivales, que los laterales sepan driblar, que los centrales sepan driblar, que los volantes centrales sepan driblar, que los delanteros sepan driblar, que los extremos sepan driblar, que los enganches sepan driblar. Lo de jugar a 2 toques ya se lo hago yo, eso ya se lo trabajo yo, que es fácil. Y era un mensaje diciendo, señores, vemos fútbol de menores, intentan hacer lo que hacemos en mayores, todo a 2 toques, ya no salen jugadores que driblen, ya no salen jugadores que encaren. El niño que intenta llevarse un rival en donde tiene que hacerlo, que es cerca del arco rival, el entrenador desde la banda le grita, a 2 toques, a 2 toques, cuando nadie en ningún sitio haya dicho que tenga que ser todo a 2 toques, ni que, ¿ok? Porque el Barcelona de Guardiola, los equipos de Guardiola juegan a 2 toques cuando tiene que ser a 2 toques, a 1 cuando tiene que ser a 1, conducen cuando no hay rivales, juegan en largo cuando tienen que jugar en largo, y nos hemos quedado con un detalle, y ese detalle lo hemos llevado a menores y lo que estamos haciendo es limitarlo. La mejor escuela de fútbol que ha existido en la historia ha sido la calle. En la calle no había entrenadores, en la calle lo que había era libertad, libertad para que el chico intentase cosas. Y ahora por contra, lo que tenemos es todo encorsetado y al chico no se le da libertad de probar, de intentar, cuando lo que nosotros tenemos que hacer es estar para guiarlos, para ayudarlos. Es decir, ese chico que su instinto es llevarse rivales, enseñarle dónde sí y dónde no. Oye, en nuestra área no te intentes llevar rivales, pero cerca del área rival, inténtalo. Y si no lo consigue, le aplaudo. Y le digo, a la siguiente vuélvelo a intentar. No que lo que hacemos es regañarle. Entonces, pues bueno, eso al final es una interferencia de que queremos imponer una forma de jugar dentro de lo que debería ser realmente enseñar a jugar al fútbol y formar pues mejor que en la calle, porque en la calle no había entrenadores, repito, y si resulta que en la calle no había entrenadores, no había balones, no había arcos, no había chalecos, y ahora tenemos pasto, chaleco, todo eso, y entrenador, y la formación es peor que cuando los niños aprendían por sí solos, algo hay que cambiar, ¿no? Lo que tenemos que hacer para cada etapa es marcar la priorización de objetivos. Todos los objetivos son importantes, pero ¿cuál va a ser el que marque la prioridad? Lo que vemos debajo de formación está basado en el entrenamiento estructurado, que es el método que creó
Seirulo en el Barcelona hace muchos años, y el que está debajo del perfeccionamiento está basado en la periodización táctica. Y el primero es una adaptación que yo hice conforme a la anterior, ¿no? Entonces, no quiere decir que lo que está abajo no sea importante. Quiere decir que los trabajos los vamos a crear de arriba hacia abajo. O sea, nuestro objetivo principal va a ser que se trabaje la habilidad y la técnica, en el caso de la etapa de aprendizaje. Conforme a eso, vamos a ir trabajando la táctica, toma de decisiones, valores, etc. En formación, técnico-táctico. Conforme a eso, vamos a ir añadiendo lo demás. Y en perfeccionamiento, lo táctico. Si os fijáis, la priorización táctica, la técnica la pone en penúltimo lugar porque considera que un jugador a ese nivel la técnica ya la tiene. Y que conforme a las tareas que se pongan, la técnica se va a trabajar, pero que no va a hacer una... Para que entendamos, no voy a hacer una tarea pensando en el control y el pase. Voy a hacer una tarea pensando en líneas de pases, en desmarque, en amplitud. Y en esa tarea se van a dar los controles y los pases porque al final es la ejecución a la solución al problema, que es ese problema es táctico, ¿no? Ahora, en formación sí, pues bueno, pues sí va a haber tareas donde mi prioridad va a ser aspecto técnico, porque todavía no lo tienen desarrollado del todo y quiero ver. Y en la primera etapa, la técnica tiene que ser la base. ¿Que voy a trabajar la táctica? Claro que sí, pero la prioridad va a ser la técnica, porque es lo que vamos a necesitar, ¿no? Una buena formación técnica para que le den luego mayores posibilidades de solución ante una situación táctica. Si yo trabajo todo a 2 toques y en corto, que muchas veces pensamos, no, yo trabajo a 2 toques porque trabajo la toma de decisiones. Dije al principio que en el fútbol no hay una verdad absoluta, pero sí hay mentiras evidentes. No es verdad que con hacer todo a 2 toques trabajemos la toma de decisiones. Eso no es verdad. La toma de decisiones es elegir la mejor entre las distintas que se me presentan. Cuando yo limito los toques, estoy limitando las decisiones, porque ya le estoy diciendo qué decisión tomar. Controlas y pasas. Ahora, ¿que está decidiendo a quién le pasa el balón? Bueno, sí. Pero en el juego tendrá que decidir si la controlo, si la dejo pasar, si conduzco, si me llevo al rival, es decir, entre distintas opciones. Con la limitación de toques, principal objetivo de limitar los toques, en verdad, es para darle ritmo al ejercicio, a la tarea. Ese es el objetivo principal. Segundo lugar, le estoy trabajando la percepción. Al limitarle los toques, estoy haciéndole que tenga que mirar antes de recibir para bueno, pues, eso forma parte de la toma de decisiones. Sí, trabajo una parte de la toma de decisiones, pero no la toma de decisiones completa. ¿Okay? Entonces, muchas veces pensamos que todo hay que hacerlo a 2 toques. No, hay que hacerlo cuando haya que hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Te encuentras chicos de 14 o 15 años que no saben dar un pase de 20, 30 metros. ¿Por qué? Porque todo lo hacen a cortito, 5 o 10 metros. Pero lo peor es que ese chico de 15, 16 años que no sabe mandar el balón a 20 o 30 metros, no estoy hablando de 40 o de 50, estoy hablando de 20 o 30, no mira a 20 o 30 metros, porque como desde pequeño le hemos limitado todo a 2 toques y en corto, su campo de visión se lo hemos limitado a mirar a 5 o 10 metros nada más, ¿no? Entonces al final pensamos que somos entrenadores muy modernos y que lo que hacemos es todo muy moderno porque lo hacemos todo a 2 toques y mi equipo juega como el Barcelona, y estoy limitando en su formación a los jugadores desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, todo eso en sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, hasta incluso el departamento de metodología del Barcelona, digo esto porque la gente piensa, no es que el Barcelona hace, ¿no? ¿Quién dice que hace? No, es que en España, el Barcelona, la selección española es todo a 2 toques. ¿En qué libro pone que sea todo a 2 toques? El propio Guardiola te dice, el tocar por tocar es una tontería. Yo toco cuando hay un rival cerca antes de que me quite el balón. Toco para atraer un rival y que se genere un espacio y jugar hacia ese espacio. Y lo mismo para jugar a ese espacio tengo que jugarlo en largo. Es así. Pero el propio departamento de metodología del Fútbol Club Barcelona tiene una tabla donde te dice beneficios y perjuicios de limitar los toques, beneficios y perjuicios de no limitarlos. Y uno de los grandes perjuicios que considera que lleva la limitación de toques es que se evita el 1 contra 1. Y el 1 contra 1 es desarrollar la habilidad, desarrollar el regate, desarrollar la finta, desarrollar jugadores distintos, que en el caso de Sudamérica se están perdiendo,
porque eran jugadores que salían de la calle a desarrollar eso, y eso hay que trabajarlo desde niño, porque el 1 contra 1 sigue siendo donde se definen los partidos, ¿ok? Y porque le estás dando al jugador más posibilidades de respuesta. Repito, para cada etapa, dentro del modelo de formación hay que definir los objetivos a trabajar por cada aspecto entrenable, ¿no? En este caso la toma de decisiones, que forma parte de la táctica, tiene también, forma parte de aspectos táctico y psicológico, por así decirlo. Yo personalmente lo saco porque lo considero un aspecto entrenable más, ¿no? Hace unos años hice esta tabla, que es muy simple, que es muy básica, que hay quien dice, pero sí, pero hay chicos en equipos de reserva, equipos sub-20 y algunos que llegan a primera división, donde aspectos que están en esta tabla los suspenden. Y eso es como si uno llega a la universidad habiendo jalado las matemáticas de secundaria. No puedes llegar a la universidad teniendo cursos jalados, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, algo muy simple, que en un equipo sub-18 todos deberían de hacer de una forma correcta. Unos con más nota, otros con menos nota, pero como mínimo aprobado. Los aspectos ofensivos, los que son jugadores más defensivos, sacarán peor nota, y en los defensivos sacarán mejor, y los jugadores ofensivos en los defensivos sacarán peor nota y en los ofensivos mejor. Pero, por decirlo, son acciones técnico-tácticas en las ofensivas, conducción, con oposición y sin oposición, en distintas direcciones, pase con 2 opciones, con 3 opciones, control más pase, control más conducción, control más regate, control más finta, regates y fintas tras conducir, tras controlar, antes de recibir, que sería solo finta. Finta es cualquier engaño que hagamos, ¿no? Desmarque de apoyo, que es cuando me acerco al poseedor del balón. De ruptura, cuando me alejo de mi compañero que tiene el balón en dirección al arco rival. Rectos y diagonales. De apoyo, ruptura, y de ruptura, apoyo. Esto es haciendo un pequeño movimiento de engaño, es decir, hago como que me acerco a mi compañero y me voy, o hago como que me voy y vuelvo. Estos son rectos, diagonales y también semicirculares, ¿no? Saber centrar y saber rematar balones rasos, balones de media altura, balones altos y de pelota parada. Y defensivamente, saber recuperar el balón, saber anticipar, interceptar y entrar. Los movimientos defensivos básicos, coberturas y permutas, y la defensa de juego aéreo, frontal, lateral y de pelota parada. Esto, un chico sub-18, un chico de 17 años, lo tiene que tener dominado o aprobado, con mayor o menor nota, pero por lo menos aprobado, ¿no? Y aquí vemos los objetivos, unos ejemplos de tabla de objetivos técnicos defensivos por etapas, son categorías por edad, es decir, sub-8 serían 6-7 años, sub-10 serían 8-9, sub-12 serían 10-11, sub-14 serían 12-13, sub-16 sería 14-15, sub-18 serían 16-17. Y como vemos, bueno, entrada, carga, interceptación, despeje, temporización, juego de cabeza y la priorización de objetivos para cada etapa. Es decir, bueno, pues si yo soy entrenador de un club que me da esta tabla, yo sé que en la sub-8, defensivamente, mi prioridad va a ser la interceptación, la carga y la entrada. De forma secundaria va a ir trabajando despeje y temporización. De ahí le vamos a ir sumando hasta llegar a la sub-18, donde ya va a estar todo al máximo, ¿ok? Ofensivo, conducción, control, pase, dribbling, finta, remate, juego de cabeza, pues lo mismo, están marcados por etapas, ¿no? En este caso, el del método Cantolao, que es el que hice para Cantolao cuando estuve allí, he estado de jefe de unidad técnica, he estado de director de metodología, entrenador en Copa Federación, miembro del cuerpo técnico en primera división. Pues bueno, se hizo el método Cantolao, y aquí está desde la sub-6, ¿por qué? Porque hemos dicho que hay ya academias en donde hay chicos de 5 años, de 4, hasta la sub-20, que es la reserva, ¿no? El equipo reserva. Y entonces, pues aquí están los objetivos, en este caso tácticos, defensivos, marcaje, anticipación, repliegue, basculación, pressing, presión, coberturas, permutas, para cada categoría, y donde se va aumentando de una categoría a otra. Es decir, como, bueno, en la sub-6 tiene que cumplir estos objetivos, ya en la sub-8 le vamos a trabajar esto, los cumple, en la sub-10 esto, y así se va llevando el proceso adecuado, donde ya en la sub-18 tiene que estar todo, y ya en la sub-20 ya es para ir perfeccionando, ¿no?
Desde el punto de vista táctico ofensivo, pues lo mismo, apoyo, desmarque, espacio libre, línea de pase, cambio de posición, desdoblamiento, despliegue, pivoteo, desde la sub-6 hasta la sub-20, lo mismo. Y en esta tabla están todos esos objetivos, es decir, esas tablas que hemos ido viendo, nos faltaría la tabla de la toma de decisiones, de los objetivos físicos y los psicológicos, es decir, nos hemos enseñado lo técnico y lo táctico, pues bueno, aquí se ve la priorización de objetivos por cada etapa. Es decir, en la sub-6 le vamos a dar prioridad a lo técnico y a lo psicológico, en la sub-8 a lo técnico y a lo psicológico, de forma secundaria se va a estar trabajando lo demás, en la sub-10 ya si veis va subiendo lo táctico y la toma de decisiones, en la sub-12 está lo técnico, lo táctico y lo psicológico, serán las prioridades, en la sub-14 ya va subiendo también lo físico y la toma de decisiones, en la sub-16 y a la sub-18 ya está a tope, y a la sub-20 baja un poquito lo técnico porque ya se supone que la técnica tiene que estar y que no voy a programar en base a ese aspecto técnico, y en el aspecto psicológico cambia porque, bueno, aquí tenemos el trabajo de habilidades sociales, etcétera, que está más pensado para niños. En sub-20 se va a seguir trabajando lo psicológico, pero ya está más en una etapa de competición donde hay aspectos que no son de habilidades sociales y de valores que se supone que ya lo tienen también, o sea, ya lo tienen que tener ahí más que claro, y que no se va a perder mucho tiempo en trabajar eso, ¿no? Evidentemente que se va a trabajar el tema de competitividad, de concentración, de motivación, todo eso, pero temas de que se trabajan en edades más pequeñas, como lo que es el trabajo en equipo, la empatía, el liderazgo, eso ya no se va a perder tiempo en eso, ¿no? Y el modelo de juego, pues en este caso el que se tiene para Cantolao, basado en su idiosincrasia, en sus características de jugadores, etcétera, aunque hablamos de 80 sedes, pues bueno, una forma de ataque principal, que es ataque combinativo, pero que busca el 1 contra 1 en banda en zona de finalización. De ahí se trabaja una forma alternativa, esa va a ser la que va a estar siempre. Ahora, a partir de sus 12, contraataque, se le trabaja, entonces ya tenemos un equipo que sabe atacar de forma combinativa, que sabe contraatacar. Y a partir de sus 15, juego directo, pero no como pelotazo, sino como balones largos a espalda de las defensas, ¿no? Para sorprender. Ya tenemos un equipo con 13, 14 años, tenemos a los chicos que saben las distintas formas de ataque. En la principal que vamos a usar siempre, que es la combinativa, el contraataque, el directo, que a su vez nos va a dar la facilidad de hacer ataque combinado, en una zona juego en corto, en otra zona juego en largo, ¿no? Entonces le estamos dando una formación más completa y estamos haciendo equipos que sean también más completos a la hora de, pues, lo que te plantea el rival, tienes salidas o tienes respuestas. Forma de defensa se empieza con personal, combinada a partir de sus 12 y zonal a partir de sus 15, sus 16. Transición defensiva, presión alta en campo rival, presión intermedia en centro del campo, presión replegada en campo propio, y la transición ofensiva, a partir de sus 12, como dijimos, contraataque, antes, pues temporización. Entonces ya sabemos, hasta sus 12 han trabajado la temporización, que era, recuperamos el balón y vamos a mantenerlo, vamos a pasar de atacar a defender, y a partir de ahí atacamos, ¿no? A partir de sus 12, las dos opciones. Si podemos finalizar rápidamente, finalizamos. Si no tenemos esa opción, temporizamos. Y a partir de sus 15 y sus 16, como hemos trabajado también en el juego directo, tras recuperar el balón, podemos finalizar rápidamente mediante contraataque, buscar un balón largo para sorprender al rival o temporizar, ¿no? Entonces, se le ha dado a los jugadores las distintas formas de ataque y de defensa como herramientas basados en una forma principal, que es la que le gusta al club y bueno, y al país, por así decirlo, porque como gusta en Perú que jueguen los equipos, pero dándole las otras opciones para enriquecer a los propios equipos y a los propios jugadores. Bueno, y hasta aquí la charla. Si tienen alguna pregunta o algo, pues como siempre a vuestra disposición. Muchas gracias, profe. No, vosotros. Pero muy completa la presentación, profe. Ha sido muy específico en lo que nos ha dado de este mensaje, que el modelo y sobre la formación, ¿no, profe? Que tenemos que estar presentes
de una forma integral en la formación del alumno, en este caso de los jugadores, ¿no? Ya muy aparte de un juego colectivo como es el deporte del fútbol. No sé Así. si habrá en sala alguno de los participantes que tenga alguna duda, que con total normalidad le pueden dar su pregunta al profesor.